La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 3 de marzo de 2024. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y les echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quite todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron de sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces Jesús, entrando a Jerusalén, lo primero que encuentra es que el templo de oración, la casa de Dios, es casa de oración. Está lleno de mercaderes, de cambistas y de toda clase de mercado. Él hace un cordel y lo saca a cordel, es decir, una especie de látigo. Fue lo que armó para sacarlos de ahí. Y uno se podría preguntar, pero ¿por qué Jesús le da rabia? Y saca como si tuviese rabia a las personas que estaban allí haciendo sus ventas. En Dios no existe la rabia como tal. Existe la ira. La ira de Dios es el celo. Por eso aquí más adelante dice: el celo de mi casa me devora. El celo es que Dios protege y quiere lo suyo y quiere que los demás respeten el espacio de Dios. Que todo el mundo respete el espacio de Dios y se hace respetar. Por esa misma razón fue que destronó a Lucifer y a sus ángeles apóstatas. Porque Dios se hace sentir su palabra. Eso se llama no rabia humana, sino que se llama ira de Dios o celo de Dios. Esa ira de Dios no es la rabia que nosotros sentimos, es celo por las cosas de Él, por Él. Es el mismo celo que nosotros debemos tener por las cosas sagradas, es decir, el respeto, la admiración y la devoción en las cosas sagradas. Aquí cabe entender entonces que el templo es casa de oración, que el templo no es una casa de mercaderes, que el templo no se hizo para otras actividades diferentes a la celebración de Dios o a la oración del ser humano hacia Dios, al encuentro con Jesús. Lógicamente que en aquel tiempo todavía pues Jesús no estaba sacramentalmente. Hoy en día en los templos tenemos a Jesús presente en el sacramento del altar. Y se encuentra allí en el sagrario, porque allí está el cuerpo de Cristo consagrado sacramentalmente. Entonces quien habita allí es Cristo. Y nosotros debemos de tener toda mesura, todo respeto y sobre todo toda adoración a Jesús, porque es Dios. Tenemos que recordar entonces que el altar, los que no conocen qué es el altar, es la mesa
a lo que le dicen la mesa de la iglesia, donde se celebra el sacrificio de la Eucaristía. Ese altar es sagrado, es consagrado para el sacrificio, para Cristo. Y en ese altar no debe haber nada colocado. Es decir, no debe haber libros, no debe haber matas, no debe haber nada ahí. No debe haber adornos siquiera. En ese altar solamente se permite que esté las especies, o sea, el cáliz, la patena con las especies. De pronto han permitido que hayan 2 cirios y el libro de la Eucaristía, que es el misal de la Eucaristía. Incluso el micrófono no se debiera colocar ahí, pero hay sacerdotes que lo colocan por necesidad, porque no tienen otra forma de colocarlo. Pero ese altar no debe llevar nada y nadie debe apoyar ni siquiera las manos en ese altar. Eso se llama sacrilegio de las cosas sagradas. Y recordemos que el sacrilegio puede ser una excomunión late sentencia. Nosotros no debemos cometer sacrilegio. Las personas, los laicos, y solamente está permitido que quienes estén consagrados como sacristanes puedan hacerlo, puedan tocarlo, puedan limpiarlo. Ningún laico debe tocar ese altar, y ni siquiera para asearlo, ni siquiera para eso. Para eso, en las parroquias se consagra a una persona para ello, que se llama el sacristán. Por eso es que se le llama así, porque toma las cosas sagradas, porque puede tocar con permiso del párroco las cosas sagradas o los vasos sagrados, que así se llaman todos estos elementos, como el cáliz, la patena y los otros elementos que se utilizan en la celebración eucarística. Por eso se le llama sacristán. Es por eso. Y la sacristía se llama sacristía porque allí es donde se guardan las cosas sagradas, donde comienza la misa. Por eso es que toma ese nombre en nuestros templos, ese lugar donde el sacerdote se reviste, y por eso toma el nombre de sacristán, quien hace y es consagrado para eso. De resto, por más que seas un colaborador de la iglesia, de la parroquia, debes respetar totalmente el altar. Y con más razón, el sagrario. El sagrario donde se guarda la reserva, que así se llama el cuerpo consagrado de Cristo, allí en la reserva, es totalmente intocable. Eso no se puede ir a manipular. Hay muchas personas que se acercan al sagrario y le ponen la mano a la puerta del sagrario. No se debe hacer. ¿Por qué? Porque aquí Jesús precisamente tiene celo, y eso es un celo apostólico, el celo de Dios, de que nosotros mostremos el debido respeto por Dios, por todo lo que le pertenece a Él. Entonces, abusar de eso, hoy en día lo conocemos como sacrilegio, ser sacrílegos, es ir allí a abusar de eso. Lo que estaban haciendo en el templo cuando Jesús llega a él es un sacrilegio, es decir, el templo es casa de oración, no casa para otras cosas. Y mucho más hoy en día, después del sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio allí en el altar, es lo mismo, es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Se repite constantemente. Por eso Jesús dice: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Está allí. Y por eso no debemos abusar del templo. Por eso en el templo no se debe comer. Se puede tomar líquido, agua, pero no se debe comer ni siquiera masticar chicle. Eso se nos ha olvidado a todos. Eso se nos ha olvidado a muchos padres de familia enseñarle a sus hijos que en el templo no se puede comer. Y es por eso que Jesús muestra en este evangelio el celo por lo sagrado. No es una rabia, es un celo, es una defensa, es mostrando que a Dios no le gusta eso, que a Él como Dios no le gusta eso, que no le gusta que le irrespeten, que no le gusta que lo igualen, y mucho menos que lo por debajen. Siempre hay que creerlo, sentirlo y adorarlo como Dios, no como cualquier ser
o el templo no es cualquier cosa. Sobre todo, lo más importante del templo, la parte más importante del templo es la mesa que ustedes conocen, que se llama altar. Ese es el que se llama altar. Y el lugar donde está el altar se llama presbiterio. Muchos a veces no conocemos esos nombres. Eso ahí se llama presbiterio, que es donde se mueve el presbítero para celebrar la Eucaristía, para presidirla, porque realmente la Eucaristía la celebramos todos. Y lo que hace el presbítero es presidirla, o sea, llevar la cabeza de la Eucaristía. Esos lugares son sagrados, incluso desde que se entra al templo. Desde que tú entres al templo, ya es un lugar sagrado, es la casa de Dios. Y por ende, no se debe usar gorra para los hombres ni sombrero. Las mujeres debieran tapar su cabeza porque así es donde está todavía ordenado, aunque ya no molestan y pues se la pasan, que entren descubiertas, pero lo más normal y lo que está ordenado es que cubran su cabeza con un velo. Eso es lo que está ordenado para el templo, mostrando la debida reverencia a Dios. Por eso Jesús tiene ese celo por el templo, mostrando que el templo es casa de oración, que no es cualquier lugar, que es el lugar donde habita Dios, sacramentalmente, porque Dios habita en todos nosotros espiritualmente con su Espíritu Santo, pero sacramentalmente está Cristo allí, y por eso es casa de oración. No es la casa para ir a hablar por teléfono, no es la casa para ver videos en teléfono, no, el templo no es para eso. Y mucho menos, pues, como lo descubrió Jesús. Él descubrió a los vendedores. Pero es que no es solamente eso. Lo que está mostrando realmente es el celo por el lugar sagrado. Entonces muchos dirán, no, es que los sacerdotes no pueden vender nada porque Jesús se enojó porque vendían. No. Los sacerdotes pueden vender porque, dice Pablo, quien trabaja en el altar, pues come del altar. Y lógicamente, pues que nosotros como laicos tenemos la obligación, según el quinto mandamiento de la Madre Iglesia, es velar por los templos y por sus ministros. Es un mandato de la Iglesia. Es una obligación de todos los de la Iglesia, de todos los fieles, velar por ellos. Es obligatorio, no es que queramos, es que nos toca velar por ellos. Y estar pendiente, por eso toda Eucaristía tiene ofrenda. Y esa ofrenda en las Eucaristías es obligatoria. Nosotros tenemos que dar obligadamente la ofrenda, sea material o sea un trabajo que ofrezcamos durante la semana, en la ofrenda del domingo y en todas las misas que el sacerdote quiera o decida pedir la ofrenda. Y en todas se ofrece un trabajo, o en todas se ofrece monetariamente la ayuda para el templo o para el ministro. Eso ya lo deciden los ministros para que lo designan. Eso no nos pertenece a nosotros. Entonces Jesús aquí no está mostrando que es que no se puedan vender cosas para la iglesia. Claro que sí se puede, porque los ministros deben de sostener el templo y deben de sostenerse en ellos. Lo que no se puede es que el templo no se respete, que se cometa sacrilegio con él, que tú entres mal vestido al templo. Anteriormente la gente realmente respetaba al templo. Y la mejor vestidura la guardaban para los domingos, para ir a misa. Lo hacíamos así por enseñanza de nuestros padres. La mejor vestidura para el domingo, el día que íbamos a misa. Porque es un encuentro con Dios, es un encuentro con lo sagrado. Es el encuentro con nuestro Padre Celestial, con Cristo sacramental. No es un encuentro con cualquier persona. Es el encuentro con Él. Por eso ese templo es tan sagrado. Y sobre todo el altar y el sagrario. El sagrario también es sagrado. Allí está Cristo en especie sacramental. Así que las personas que a veces tienen la costumbre de tocar el sagrario, no lo hagan, porque cometen sacrilegio. No lo hagan. Los que tienen la costumbre de colocar cosas sobre el altar, las personas que son colaboradores de las parroquias, pues el hecho de que seas colaborador no quiere decir que tengas consagración como sacristán para hacer eso. Que yo quiero colaborar, que quiero vestir, que quiero ponerle el mantel al altar y tocan el altar como si fuera una mesa cualquiera.
no es una mesa cualquiera, es la mesa del sacrificio, es el altar del sacrificio. Entonces eso no se puede tocar siquiera, de colocarle cosas encima, de recostarme en él, no se puede ni siquiera tocar. Entonces ese es el lugar más sagrado. Por eso cuando tú vas a cruzar el templo de un lado hacia otro, pasando por frente del altar, tú debes hacer una genuflexión. La genuflexión es cuando están celebrando misa, debes hacer una genuflexión. ¿Qué es una genuflexión? Es doblar tu rodilla derecha hasta tocar el piso. Eso se debe hacer si tú vas a cruzar el templo de una nave a la otra nave. Así es que le gusta a Dios y así es que está mandado a hacer. O por lo menos una venia. Una venia es tocar el mentón con el pecho. Eso es una venia. ¿Listo? Lo pueden hacer así, hacer una pequeña venia. ¿Para qué? Toca el pecho e inclina un poco el cuerpo. Eso se hace cuando te vas a cruzar de una nave hacia la otra. Cuando entras al templo, lo primero que debes hacer es la genuflexión. Tocar con la rodilla derecha el piso, en señal de adoración a quien habita allí. Eso es lo que nos enseña Cristo en este evangelio. A nosotros casi todos, bueno, a mí no, a muchos de ustedes se les ha olvidado el respeto a el templo. Y es celo de Dios. Así lo exige. Hay que tener celo. Protege eso. Y no es una ira, es un celo que va lleno de templanza, de fortaleza de Dios. Es decir, hace sentir su palabra, hace sentir su nombre, hace valer su nombre. Y eso lo hace valer también con aquellos que mueren en pecado. Pues lógicamente que para eso nos envía al Hades. No pensemos que Jesús es un blandengue y que todo lo perdona. Lo perdona todo si tú pides perdón. Pero si tú no pides perdón, pues no perdona todo. Mira cómo sacó a los vendedores. Es decir, Dios tiene templanza. Dios se hace respetar. Si tú no lo quieres respetar, si tú no quieres adorarlo, Él se hace adorar y se hace respetar. Te expulsa, simplemente te expulsa. Y mire que terminando el evangelio dice, pues no necesita del ser humano. Es más, no necesita que los demás sepan quién es el hombre. Y esa palabra hombre significa Dios. Porque Él sabía quién era el hombre. Así que esta es una parte importante de este evangelio. Tiene muchas partes más. Pero yo quería resaltar el respeto y la admiración y la adoración que debemos tener en los templos donde está Cristo, la casa de oración. Se debe entrar bien vestido. Se debe hacer la genuflexión al entrar. Si tu cuerpo no te da para tocar la rodilla derecha con el piso, entonces usted debe hacer una venia hacia el altar. La venia se hace hacia el altar y la genuflexión se hace mirando hacia el altar, que es la parte más importante del templo en el momento de la Eucaristía. En el momento en que no está la Eucaristía en celebración, está el sagrario, está Jesús sacramentado. Entonces esos dos lugares son los sagrados del templo. Entonces cuando entres al templo, recuerda siempre hacer la genuflexión. Abajo, rodilla abajo. O la venia prolongada, que puede ser prolongando un poco el cuerpo y tocando el mentón con el pecho. Eso es lo que se debe hacer. Y en la iglesia, cuando estés cruzando, se debe hacer esa reverencia, que ser reverentes ante la presencia de lo sagrado, no volverlo a tocar, no tocar el sagrario, siempre saludar de rodillas. Por eso yo también les he aconsejado que cuando comulguen, cuando vayan a recibir el cuerpo de Cristo, hagan la genuflexión, reconociendo allí que está Dios, que ese es Dios para usted, que eso no es una hostia, que ese es Cristo, quien va a sanar, quien va a fortalecer, quien va a entrar en ti. Entonces, reconozco a Cristo y pongo mi rodilla derecha contra el piso, diciéndole, te reconozco, Señor,
como lo hizo Santo Tomás. Y puedes decir esas palabras, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que tú haces cuando te acercas a comulgar. Esas son las palabras que debes decir, Señor mío y Dios mío. Ese es Cristo en ti. Esa es la aceptación de la comunión. No es solamente ir a recibir una hostia. Usted no está recibiendo una hostia. Usted está recibiendo a Cristo. Y por eso debes mostrarle la debida admiración, adoración y reverencia ante Dios. Ser humildes ante Él. Saber que somos pecadores, que somos una miseria ante Él y que Él entra en la miseria de nosotros para hacernos cada día más cercanos a Él. Por eso, ese consejo yo quiero que lo guarden bien. Cuando vayas a comulgar, haz la genuflexión y di siempre, Señor mío y Dios mío. Y recibes a Cristo. Ahora bien, se tenía la costumbre de antes de que pasabas por un templo y las personas se signaban. Signarse es hacer el signo de la cruz en el cuerpo. Eso se llama signarse. Muchas personas se signaban y todavía muchos se signan, pero no saben qué hacen. Lo que uno hace es lo mismo, repetir esas palabras. Pues allí está el templo de Cristo y allí está Cristo. Entonces uno lo que hace es decirle, Señor mío y Dios mío. ¿Ves? Reconociendo que allí está Dios, que allí está quien siempre vela por ti y que te va a dar lo mejor si tú lo reconoces con humildad. Tu espíritu siempre se va a fortalecer. Así que este evangelio no se trata de las ventas, porque las ventas realmente los sacerdotes deben de hacerlas, porque algo tienen que ayudarse y nosotros tenemos la obligación de ayudarle. No se trata de eso, se trata del sacrilegio a lo sagrado, de reconocer lo sagrado, de reconocer el templo de Cristo. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.